porque podemos estar acá. Oye, increíble cómo se largó el agua, la tormenta. Mire, ¿sabía usted que muchas veces la vida nos pondrá a prueba? Yo creo que usted lo sabe, ¿cierto? Muchas veces la vida nos va a poner pruebas, ¿sí? Nos va a poner obstáculos, dificultades que usted y yo vamos a tener que saber sortear, saber pasar, saber saltar, saber atravesar o pasar por en medio de ellas. La vida muchas veces nos pondrá a prueba. Escúcheme bien, nos pondrá a prueba, pero no para destruirnos. ¿Sí? La vida nos pondrá a prueba, pero no para destruirnos, sino para hacernos ver que usted y yo somos más fuertes que lo que muchas veces usted y yo pensamos. Porque no hay forma que usted conozca su capacidad o sepa hasta dónde usted puede llegar, hermano, si no tiene dificultades, si no enfrenta situaciones. ¿Se da cuenta que cuando todo está bien usted no se preocupa de nada? ¿Sí o no? Cuando todo está bien usted no se preocupa de nada, solo avanza, hace. Pero es cuando llegan problemas y situaciones, cuando vienen pruebas a nuestra vida, es que usted y yo nos empezamos a preocupar, y es ahí donde usted, cuando se determina a enfrentar esas pruebas, escúcheme bien, con la vista puesta en Cristo, es ahí que usted se empieza a dar cuenta, sí, que usted es más fuerte de lo que pensaba. ¿Cuántas veces hemos dicho, oh, ni yo pensaba que iba a poder hacer esto? ¿Sabe qué, pastor? Y lo pude hacer. Pude salir de esto, pude vencer en esto, o pude hacer esto. Y eso es porque muchas veces, si no hay situaciones, escuchen, nosotros en nuestra vida, como decíamos el otro día, es como parejita. Porque todo está bien. ¿Quién se preocupa cuando todo está bien? ¿Cierto? Y cuando todo está bien, nadie crece. ¿Sabía usted o no? Cuando todo está bien, nadie crece, todo es parejito, pues. Es como el río. Oh, el río está parejito, mansito, no hay corriente, no hay nada. Pero cuando hay, escúcheme, cuando nuestra vida muchas veces es puesta a prueba, es ahí que usted se da cuenta cuánto es lo que usted puede correr, cuánto usted soporta, hasta dónde usted puede llegar. Es ahí recién que nos damos cuenta de aquello. Y eso fue lo que sucedió con un pequeño muchacho joven que estaba como entre los 15 y 17 años de edad, según los historiadores allí en la Biblia. Un joven que lo único que había hecho por muchos años era cuidar ovejas. ¿Usted sabe de qué le estoy hablando? Claro, David tenía entre 15 y 17 años cuando cuidaba ovejas. Pero ¿sabe usted que él lo había hecho tan bien? David había cuidado tan bien las ovejas que dice la historia bíblica que cuando un oso o un león atacaba a uno de sus animalitos, él los defendía con todas sus fuerzas. Ni que la Biblia dice que cuando venía el oso, David decía, él iba y le quitaba la oveja del hocico al oso o al león. Y si se levantaba el oso o el león contra él, él iba y los mataba. La historia dice que cuando un oso o un león atacaba a uno de sus animalitos, él perseguía al oso o al león y lo arrebataba del hocico le arrebataba la oveja. Y muchas veces sucedía que el enfrentamiento era tan fuerte que el joven al atacar el oso y el león, muchas veces el joven tenía que matar al oso o al león por causa de aquello. Y hasta ese día, escuche bien, esos eran los enemigos de este joven pastor de ovejas, los osos y los leones. Y él no tenía problema. Acuérdese que él le dice en un momento determinado al rey Saúl, cuando está enfrente, cuando el gigante desafiaba, le dice, no, yo voy. Si yo estoy acostumbrado a pelear con osos y leones. Cuando estaba yo cuidando las ovejas en el campo, cuando estaba lejos, cuando estaba solo, le dice, no, venía un oso, me quería llevar una oveja, yo iba, se la quitaba del hocico, y si el oso se levantaba contra mí, yo iba y lo mataba. O sea, escuche, hablaba con tanta seguridad porque esos eran los desafíos que enfrentaba cada día. Los desafíos que enfrentaba David eran eso. Estaba acostumbrado a pelear con osos y leones. Es como ustedes. Usted está acostumbrado a pelear con ciertas situaciones. Y a lo mejor sí las resuelve bien. A lo mejor las resuelve, escúcheme bien, perfectamente. Y se acostumbró tanto a pelear con esas situaciones que ya las situaciones, aquellas situaciones que se le presentan ya no son grandes desafíos para usted. Escúcheme bien. A lo mejor esas situaciones con las que lidia usted cada día ya no son desafíos para su vida porque ya está acostumbrado, ya puede enfrentarlos. David estaba así. Él ya enfrentaba oso y león y no tenía problemas. Si venía un oso, un león a quitarle una oveja, él iba y se la quitaba. Y si el oso se levantaba en contra de él, él iba y lo mataba. Y hasta ese día, esos eran los enemigos de este joven pastor de ovejas.
Pero la historia muestra que un día las cosas cambiaron porque su enemigo no era un oso, no era un león. Sí, la historia bíblica muestra que llegó un momento en que las cosas cambiaron porque su enemigo era otro. Escúchame bien, porque ya su enemigo era otro. La prueba ya no era un oso y un león, sino que era otra, era otro. Ya no eran los osos ni los leones con las pruebas que ahora tenía que lidiar David. Como ocurre con usted, pues. De repente usted ya no, si esto yo lo resuelvo, pero toca de repente que un día tocan su puerta y llega un problema que usted no sabe cómo resolverlo porque es más grande que lo que usted enfrentaba. Eso nos pasa todos los días a nosotros. De repente estamos todos bien, no, vamos lidiando bien, oramos, hacemos lo que tenemos que hacer, venimos a la iglesia, pero de repente llegó una prueba que no esperábamos. Y resulta que esa prueba que no esperábamos no era como las otras pruebas. Y uno dice, pero ¿por qué? Oiga, pero ¿cómo si estoy orando? ¿Por qué esto cambió? ¿Por qué me llega este problema si todavía no salía de uno, pastor? No enfrentaba, no terminaba con uno y llegó uno mayor, llegó uno peor. Así le pasó a David. Ya no eran los osos ni los leones con las pruebas que ahora tenía que lidiar, sino que ahora su prueba era mucho más grande. Ahora su prueba era un gigante, su prueba ahora era un guerrero que tenía casi 3 metros de altura. Esa era la prueba que tenía que enfrentar ahora. Y uno puede decir, oiga, pero qué terrible. No bastaba, bueno, ¿cómo que Dios es bueno? No bastaba solo que David peleaba con osos, con leones, ahora más encima le aparece un gigante. Y quiero que vayamos a 1 Samuel 17, 26 al 37. Vamos a leer unos versos allí para poder seguirle hablando de esta historia. Se la quiero contar. No le quiero predicar, le quiero contar esta historia y quiero que usted pueda meditar en lo que usted enfrenta cada día. Porque muchas veces estamos tan tranquilos, hermanos, estamos tan calmados. Nuestra vida es tan pareja que no estamos preparados cuando nos tocan enfrentar estos problemas y situaciones que llegan de sorpresa, que llegan de repente y que ya no son como el oso y el león. Ya no son problemas como los que enfrentamos siempre, sino que ahora hay un desafío mayor. Y 1 Samuel, capítulo 17, verso 26 al 37, dice así en el nombre poderoso de Jesús. Dice, entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, usted ya conoce la historia, usted sabe que el papá Isaí lo mandó a dejarle queso fresco, pan a su hermano, ¿cierto que sí? En el frente de batalla, y él se encuentra en el frente de batalla, que había un gigante que estaba por 40 días desafiando al pueblo de Israel y nadie salía a hacerle frente porque le tenían miedo, gritaban, se preparaban, iban al frente de batalla y salían arrancando cuando el gigante aparecía. Y David, como curioso, empezó a preguntar y se empezó a informar y dijo, y este gigante, dijo, ¿y qué es lo que dicen? Empezó a escuchar porque decían que al que lo venciera, que lo enfrentara y lo venciera, sí, le iban a darle varios beneficios. Beneficios como por ejemplo casarse con la hija del rey, sentarse a la mesa del rey, los impuestos de su familia iban a ser cancelados para siempre. Y David dijo, oiga, ¿tanto van a dar para poder matar a este incircunciso? Leamos la historia, dice 1 Samuel 17, 26 al 37, dice, entonces David habló a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Aquí David tenía 15 años, 17, 16, 17, estaba entre los 15 y 17 años. Y pregunta, dice, ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoca los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, así se hará al hombre que le venciere. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco que tu soberbia y la malicia de tu corazón, tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver en la batalla has venido. David respondió, ¿qué te he hecho yo ahora? No es esto mero hablar, lo que estás haciendo tú no son puras palabras, le dice. Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera y le dio el pueblo la misma respuesta que antes. Fueron oídas las palabras que David había dicho
y la refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás ir tú contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho, eres muy joven, y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y así, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. 36. Fuese león o fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, y él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl: ve, y Jehová esté contigo. Escúcheme bien. Y dijo Saúl: ve, y que el Señor te acompañe, Jehová esté contigo. Pero ¿sabe algo? Ahora el desafío de David no eran los osos ni los leones. Escucha esto. Sino que ahora su prueba era un gigante de casi 3 metros de altura, que ahora lo estaba desafiando, y estaba desafiando al pueblo de Israel. Ahora el desafío de David no eran osos y leones. Vio que como responde David a Saúl, le dice: no, si cuando yo cuidaba ovejas venía el león, venía el oso, me robaba una oveja, se la quitaba yo del hocico, y si se levantaba lo mataba. O sea, David estaba acostumbrado a lidiar con esos problemas. Por eso hablaba tan libremente, tan confiadamente, como algo tan natural para él. Pero resulta que ahora el problema de él no eran los leones ni eran los osos. Ahora era un gigante que medía casi 3 metros. Y no solo un gigante, sino que era un hombre, escúchame bien, un gigante, un hombre de guerra que había vencido a muchos contrincantes, a muchos ejércitos. Ahora su prueba era un gigante de casi 3 metros de altura. Ahora su prueba era un gigante que había estado muchas veces en el campo de batalla. Un gigante que había vencido a cientos de hombres y a muchos ejércitos. Esa era la prueba que David tenía que enfrentar ahora. Y la diferencia entre el gigante guerrero y el pequeño pastor de ovejas, hermano, era abismante humanamente hablando. Porque acuérdese que David tenía entre 15 y 17 años en esa época. Y el gigante era un tremendo hombre, un tremendo paladín de guerra. Porque uno era experto, escúcheme bien, uno era un experto guerrero y el otro tan solo era un cuidador de ovejas. O sea, había una diferencia abismante. ¿Sí? Había una diferencia muy grande. Aquí uno tenía una amplia experiencia en el combate, mientras que el otro tocaba el arpa. Mire la diferencia para que vaya viendo la diferencia. Uno era un hombre hábil manejando todas las armas de guerra, y el otro solo estaba acostumbrado a unas cuantas piedras, a lanzar unas cuantas piedras con su honda. Mientras que el gigante era un hombre experimentado en armas de guerra. Aquí uno ya se había enfrentado a muchos soldados y los había vencido. Mas el otro solo se había enfrentado a algunos animales como el oso y el león. Uno medía casi 3 metros de altura y el otro solo era de mediana estatura. Uno se llamaba Goliat, dijimos, y el otro se llamaba David. En palabras simples, esta era una dura prueba para este joven David. Escuche, era una dura prueba para David, como muchas veces le decía yo, ocurre con nosotros. Nosotros muchas veces estamos acostumbrados a enfrentar situaciones a diario y las manejamos bien. Hermano, las manejamos bien, y son situaciones que muchas veces ni siquiera nos oprimen, porque estamos tan acostumbrados a enfrentarlas. Pero la pregunta es: ¿qué pasa cuando nos cambian el contrincante? ¿Qué sucede con su vida cuando el problema crece? Cuando el problema ya no es el mismo, sino que ahora el problema que tiene que enfrentar es más grande. ¿Qué pasa con usted? ¿Qué sale de usted? ¿Qué piensa usted? ¿Qué imagina usted? ¿Qué es lo que entra a su corazón? ¿Qué es lo que llena su mente? En palabras simples, esta era una dura prueba para este joven. Esta era una dura prueba para el pequeño muchacho, escúcheme bien, que era muy joven de edad. Le habían cambiado el contrincante. Ya no era un oso, ya no era un león, como él hablaba con tanta seguridad, que cuando venía a robarle una oveja, él iba, se la quitaba, y si se levantaba el animal, los mataba.
Pero ¿quiere saber algo? La prueba para este joven, la prueba para David tenía un propósito. Escuche bien, la prueba tenía un propósito. La prueba de David no tenía el propósito primero de destruirlo, sino al contrario. Porque la prueba tenía como propósito llevar a David a un nuevo nivel. Y usted lo puede leer en la historia bíblica. David está en el campo. El papá lo ve y le dice: va a ir a dejarle queso fresco y pan fresco a tu hermano a la línea de batalla. Escúcheme bien. Y él llega a un lugar en donde no tenía que estar. Pero David estaba tan acostumbrado a enfrentar situaciones en el campo solo y a resolverlas, que ya era tiempo de crecer. Que ya era tiempo, escúcheme bien, de crecer y que Dios lo empezara a posicionar en el lugar que Dios tenía preparado para David. Acuérdense que ya había sido ungido. Y muchas veces las pruebas en nuestra vida, hermanos, siempre van a tener un propósito. Yo le dije que cuando todo está bien, todo está bien. Cuando todo está bien, hermano, usted solo hace zapping. Su vida es parejita. Su vida no tiene variación, no es ni arriba ni abajo, sino que es así cuando todo está bien. Hermano, nuestra vida está en línea recta, como le decía el otro día, que nada cambia en nosotros. ¿Se ha dado cuenta que cuando todo está bien, usted no quiere mover nada de lo que está bien para que nada cambie, para que todo siga así? Cuando todo está bien, usted no hace algo extra, siempre se queda ahí y generalmente nos relajamos cuando todo está bien. Por eso Dios en algún momento tiene que cambiarnos el adversario. Por eso muchas veces Dios tiene que cambiarnos el problema, porque si no nuestra vida sigue tal cual como la llevamos. Como todo está bien, no pasa nada aquí, no pasa nada allá, sigamos nomás. Y Dios nos tiene que cambiar el adversario. ¿Por qué? Porque Dios cada día nos quiere llevar, escuche, de victoria en victoria, nos quiere llevar a un nuevo nivel. Nos quiere llevar como la luz de la aurora en crecimiento. Pero el problema es que nosotros muchas veces cuando nos cambian el contrincante, nos cambian el gigante, no queremos crecer. Hermano, no queremos crecer, no queremos hacer algo diferente para que las cosas cambien. Sino que estamos como el ejército de Saúl. Acuérdense que ellos vivían parejitos. Victorias, Dios les daba victoria, pero les cambió el contrincante y algo pasó con ese pueblo. Le cambió el adversario, nunca se habían enfrentado a un gigante. Pero aparece un gigante y el pueblo estaba tan acostumbrado a hacer las cosas iguales que en la mañana se levantaban, se vestían de guerra, daban el grito de guerra, salían al frente de batalla y veían el problema diferente, al contrincante diferente, y volvían al lugar en donde ellos se sentían bien. Escuche bien, y volvían al lugar a esconderse. Volvían al lugar en donde ellos se sentían bien. Cuando Dios le estaba colocándole, escúcheme, cuando Dios provocaba, Dios de alguna manera permitió que se levantaran los filisteos, que se levantara un gigante con ellos, para llevar al pueblo de Israel a un nivel diferente. Escuche, porque Dios va a usar esas pruebas, esas situaciones que vivimos para llevarnos a un nivel mayor, a un nivel de fe mayor, a un nivel de confianza mayor, a un nivel de fidelidad mayor. Dios lo va a usar. Este gigante venía a la vida de David no para destruirlo, sino para posicionarlo, para llevarlo más allá. Escúchame bien, porque en el pueblo no había nadie que lo quisiera hacer. La prueba para este joven, la prueba para David no venía o no tenía el propósito de destruirlo, sino al contrario. Porque la prueba tenía como propósito llevar a David a un nuevo nivel. Acuérdense que él hablaba, decía: no, yo al gigante, al león, al oso, me lo como con limón y sal. No se preocupe, rey, le dijo. ¿Sí? El rey dijo: no, pero ¿cómo? Ese era el propósito que tenía la prueba para David. Como muchas veces es el propósito que tiene, escúcheme, la dificultad que usted tiene para usted. Muchas veces tenemos, escúcheme,
Le voy a poner varios ejemplos. Muchas veces tenemos un problema económico, hermano, y nosotros nos frenamos. No escondemos en el problema. Tenemos un problema de enfermedad y nos frenamos, no escondemos en la enfermedad. Tenemos un problema familiar y nos frenamos, volvemos atrás, no escondemos, damos el grito, somos de Dios, pero volvemos atrás en vez de enfrentarlo. No sé si me está entendiendo. Tenemos un problema y en vez de avanzar, hermano, en vez de decir, no, yo voy a enfrentar a este gigante, a este problema diferente en el nombre del Señor y Dios me va a dar la victoria. Hermano, decimos que somos de Dios, tenemos gritos de guerra, pero vemos el problema y en vez de avanzar, retrocedemos. En vez de avanzar, retrocedemos como lo hacía Israel. Por eso Saúl se asustó tanto cuando sale un muchacho de 15 años, 16 años, a decir, no, yo voy a ir contra el gigante. No se asusten, no tengan miedo, no se preocupen ustedes. Porque este muchacho estaba tan acostumbrado a lidiar con problemas y a resolverlo, que dijo, este problema lo resolveré también, porque así como Dios estuvo en el problema anterior conmigo, va a estar con este también. Y eso es lo que tenemos que aprender. Tenemos que aprender que la vida cada día nos va a presentar diferentes pruebas. Que la vida cada día nos va a presentar diferentes obstáculos y cada día usted va a tener que enfrentar un gigante diferente. ¿Y sabe por qué no? Porque Dios sea malo, no porque Dios lo quiera tener siempre con problemas, no, porque Dios necesita a usted llevarlo al nivel que Dios tiene preparado para su vida. Pero en medio de eso nos vamos a encontrar con gente que no quiere crecer. Acá había gente, escúcheme, que era capaz de ofrecer lo que el rey ofrecía y no tomar el desafío ellos para poder crecer, vencer y llegar al lugar que Dios tenía preparado para ellos. David, pero ¿qué dicen que le van a dar al que mate a este incircunciso? Y todos preferían contar la historia, escuchen, y no tomar el desafío ellos para llevarlo, para llegar al lugar que Dios tenía para sus vidas. Porque desde el momento que David toma el desafío, escuche, la vida de David cambió. Desde el momento que David toma el desafío, escuche, el nivel de vida de David y el nivel al cual llegó fue muy diferente al que tenía. La prueba tenía como propósito en David ascenderle. Escuche bien, ascenderle. La prueba tenía como propósito promover a David. Nosotros todos los problemas lo hallamos malos. Hermano, y si no tuviéramos problemas, ¿cómo crecemos en fe? ¿Cómo nos desarrollamos? Si no tuviéramos situaciones, problemas que enfrentar cada día, ¿cómo vamos a decirle al Señor, aquí está mi fe a través de mis obras? Por eso que a pesar de la gran diferencia desde el punto de vista humano, David no permitió que el miedo lo gobernara, no permitió que el miedo lo controlara. Sino que David enfrentó al gigante con valentía, sabiendo que Dios estaba con él y que Dios era más fuerte y más grande que el gigante, que es lo que nos falta a nosotros poder comprender. Que en medio de ese desafío grande que enfrentamos hoy, ese Dios que estuvo ayer con nosotros y que nos trajo hasta el día de hoy, también está presente en ese desafío grande. También está presente en lo que estamos enfrentando hoy. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo no hubiéramos llegado al día de hoy si Dios no hubiera estado ayer también con nosotros. Por eso David lo enfrentó así porque David no miraba al gigante con los ojos humanos. Porque ahí el problema nuestro. Todo lo que enfrentamos lo miramos con los ojos naturales. Lo miramos con los ojos humanos y no con los ojos de la fe. David no miró el problema con los ojos humanos, sino que lo miró con los ojos de la fe y con esa fe puesta siempre en Dios. Porque no hay otra manera de enfrentar gigantes. Hermano, no hay otra manera de ascender. No hay otra manera de crecer. No hay otra manera de enfrentar gigantes si no es a través
de mirar las situaciones con los ojos de la fe. No hay otra manera de enfrentar gigantes, no hay otra manera de vencer situaciones o problemas grandes si no es con los ojos de la fe, si no es con esa fe puesta en Dios. Nosotros cuando tenemos problemas, hermano, usted no puede retroceder. La Biblia dice, Jesús dijo, el que pone la mano en el arado, escuche, ¿cuánto hay en el evangelio? ¿Cuánto hay sirviendo a Dios? 1, 2, 3, vaya, yo me sé que todo. Jesús dijo, si usted está sirviendo a Dios, si usted se determinó a servirme, a recibirme, no puede mirar atrás. No puede volver atrás. ¿Sabe lo que dice eso? Que usted no se puede detener, usted tiene que seguir avanzando. Hermano, porque si no el gigante se le levanta y se le para por días, por meses, por años. Acuérdese lo que hacía Israel. 40 días, 40 noches. ¿Sabe por qué el gigante vociferaba mañana y tarde en contra de ellos y los desafiaba? Porque nadie le enfrentaba. Y si no hubiese llegado David, capaz que hasta el día de hoy el gigante hubiese seguido gritando. Pero hubo un muchacho, escúcheme, que con la confianza, que sabía que Dios estaba con él, que sabía que era Dios el que le daba la fuerza, el poder para vencer a un león, para vencer a un oso, dijo el mismo Dios que me dio esa fuerza, que me dio ese poder, que estuvo conmigo, está también conmigo hoy para vencer a aquel incircunciso. Porque entienda que no siempre, hermano, va a lidiar con las mismas situaciones. No siempre. Van a haber días en que Dios le va a cambiar el gigante. Van a haber días en que Dios le va a cambiar el problema, le va a poner uno más grande. ¿Y sabe por qué le va a poner un problema más grande? Porque si lo deja con el mismo problema, usted se va a seguir entreteniendo ahí. No va a crecer, no va a avanzar, no se va a desarrollar, no va a agradar a Dios a través de su fe. Por eso Dios nos cambia el problema. Muchas veces dice, pero si no salgo de pastor, tengo un tremendo problema. Gloria a Dios. Oh, ¿quién dice gloria a Dios? Gloria a Dios. Porque hay una oportunidad, escúchame, de fortalecer tu fe, de hacerla crecer y de agradar a Dios a través de ella. Hay una oportunidad, hermano, una oportunidad para poder hacerlo. Si la Biblia dice que el que está conmigo, el que estuvo ayer, sigue estando hoy. Si usted tuvo fe para creer ayer, en ese mismo que creyó ayer, tiene que seguir creyendo hoy. David miraba al gigante con los ojos puestos en Dios. Escúcheme bien, en el Dios que todo lo puede. David miraba al gigante con los ojos puestos en Dios, en el Dios que estaba por encima de aquel gigante. Cuando usted mira su problema como imposible de superar, escuche, usted puso un problema por sobre el poder de Dios. Pastor, ¿y por qué entonces no se soluciona? ¿Sabes por qué? Porque no te has atrevido a avanzar y a enfrentar al gigante. ¿Por qué el problema no se solucionaba con Israel? Porque solo gritaban, solo vociferaban el grito de guerra, solo se vestían, escúcheme bien, solo se vestían para enfrentar al gigante, pero no lo enfrentaban. No lo enfrentaban, no lo veían como una oportunidad para que algo cambiara, para ascender, para que Dios hiciera algo nuevo en su vida. Acuérdese que al enfrentar el gigante David de pastor de ovejas, ¿qué pasó? A general de los ejércitos, al jefe de los ejércitos de Saúl. Claro, de pastor de ovejas pasó a sentarse a la mesa del rey. De pastor de ovejas pasó a tener linaje. De pastor de ovejas pasó, escúcheme, a ser yerno del rey. O sea, el problema, ¿sabe para qué lo usó Dios? Para llevar los propósitos que tenía con él. Y eso es lo que nos ha costado entender a nosotros. Los problemas lo vemos como algo tan grande que en vez de avanzar nos quedamos ahí. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a enfrentar problemas, pero cuando nos cambian el adversario, hermano, ahí quedamos.
Cuando viene un problema más grande, cualquier cosa no nos permite avanzar. Y Dios tiene que cambiarnos el adversario porque si no nos estancamos. Dios tiene que cambiarnos el adversario porque si no nos empezamos a conformar, nos empezamos, hermano, a quedar ahí. David enfrentó esa dura prueba sabiendo que que Dios le daría la victoria, y la historia cuenta que así sucedió, que David venció al gigante. Y sabe algo, la historia bíblica cuenta que después de ese día, la vida de David cambió. Escuche, la vida de David cambió. Por eso quiere cambio en su vida. Tiene que empezar a enfrentar eso que está enfrentando para salir de ahí. 40 días tenía un problema estancado, paralizado el pueblo de Israel. Y llegó un muchacho y lo resolvió en horas. ¿Y sabe cuál fue la diferencia? Que puso los ojos en Dios para enfrentar ese gigante, ese problema, esa oportunidad que Dios le puso enfrente. Por eso desde ese día llegó al palacio como uno de los jefes del ejército de Saúl. Y es por eso que es muy importante que usted y yo tengamos presente esto, porque la prueba de David no se dio para destruirlo, sino que la prueba de David se dio para promoverlo. Y hay cosas en su vida que no vienen para destruirlo, viene, ¿sabe para qué? Para traer alguna nueva persona de usted. Escuche bien, hay pruebas que vienen a su vida, gigantes que hay en su vida, no para destruirle. ¿Sabe para qué vienen? Para ser una persona diferente de usted. Y ahí está la dureza nuestra. No lloramos, nos quejamos, la prueba nos ponemos más duros, más soberbios. Hermano, en vez de avanzar retrocedemos más, dejamos todo. Por eso no salimos. El pueblo no salía, ¿sabe por qué? Porque retrocedía en vez de avanzar. El pueblo estuvo 40 días aceptando la humillación, la vergüenza. ¿Sabe por qué? Porque no se atrevía a enfrentar al gigante. No se atrevía a poner los ojos en Dios. No se atrevía a ver su problema con los ojos de la fe. No se atrevía el pueblo a ver ese problema gigante, escúcheme bien, de manera espiritual y no natural. Por eso que venía el gigante y al verlo naturalmente ellos, ¿sabe lo que hacía el gigante con ellos, con la autoestima de ellos? La destruía. La destruía. Les decían, mándenme a cualquiera. Y yo los voy a destruir y los voy a hacer siervos, perros míos, les decía. ¿Y sabe por qué? Porque el pueblo no quería ver su problema con los ojos de la fe, con los ojos espirituales. Acuérdense que el pueblo era uno de los ejércitos chicos, no era el ejército más grande, y tenía victoria porque Dios estaba con ellos. Lo que conseguían y habían conseguido fue porque Dios estuvo siempre con ellos. Claro, y si cualquiera que enfrentara a ese gigante, Dios iba a seguir estando con ellos. El problema era que ellos tenían su confianza puesta en lo que podían hacer. Ellos creían, escúcheme bien, que eran sus habilidades las que lo habían traído hasta ese día. Y no reconocían que era la misericordia de Dios que estaba con ellos. Por eso cuando Dios les cambia el adversario, les cambia el problema, no supieron qué hacer. Cuando Dios les cambia el problema, no supieron cómo enfrentarlo porque ellos pensaban que eran ellos. Y cuando aparece un contrincante diferente, un problema diferente que no habían enfrentado, no tenían armas para hacerlo. Es por eso que a través de esta palabra del día de hoy quiero decirle que no se llene de miedos. Que no se llene de temor. Claro, que no maldiga. No se queje. Hermano, ni tampoco se rinda ante los problemas o ante las pruebas duras, ni por muy duras que sean. No se rinda, avance. Sea usted un canal de bendición para los demás. No se detenga. David tenía el mismo contrincante enfrente. David tenía el mismo gigante enfrente. Y David no tenía nada de lo que tenían los demás para poder enfrentarlo. Escúcheme, humanamente no tenía las capacidades. No tenía la experiencia en guerra. El otro era un hombre de guerra.
No tenía el porte, el físico ni la estatura de ese gigante de casi 3 metros. Pero escuche, tenía a Dios. Escuche bien, tenía a Dios, porque es absurdo pensar que solo tenía 5 piedras y una onda. Pero él tenía a Dios. Y teniendo a Dios, escúchame, lo que sea que haya en ti va a ser suficiente para vencer, para pasar, para vencer esos obstáculos. Pero escúcheme, cuando le hablo de tener a Dios, es de confiar en Él. Es de creer que Él va a ser el que te va a ir abriendo puertas. Que va a ser Dios el que va a ir abriendo camino delante de usted. Cuando la Biblia dice que Él va adelante abriendo camino, ¿para qué cree usted que Él va adelante abriendo camino? ¿Para que usted vuelva atrás? No, Él va abriendo camino para que usted pueda avanzar. Para que usted pueda ejercitar su fe. Para que usted enfrente cada día las situaciones con la confianza de que la puerta ya está abierta. Con la confianza de que la victoria ya está para usted. Porque si estamos enfrentando pruebas en la vida, no son para destruirnos. Hermanos, si estamos enfrentando pruebas, no son para destruirnos, sino que son para crecer en fe. Yo me acuerdo un día tuvimos un problema grande, ¿se acuerda, pastora? Y orábamos, pero hermano, era una angustia que teníamos. No habíamos metido en el problema. Por eso le cuento como testimonio, porque aprendimos de esto. Y orábamos y llorábamos, y la angustia era tan grande que teníamos en el corazón que no parábamos. Pastora, orábamos a cada rato a las 3, 4, 5 de la mañana orando. Y no salíamos, ¿sabe por qué? Porque claro, creíamos en Dios. Dábamos el grito de victoria. No, Dios nos va a ayudar a salir de esta, pero estábamos, escúcheme bien, como el pueblo de Israel. En vez de enfrentar y decir, no, basta con el problema. Hermano, volvíamos atrás, no atemorizábamos. Fue tanto lo que logramos Dios que yo creo que la misericordia de Dios dijo, les voy a enseñar. Y usa a nuestro enemigo, supuestamente, entre comillas, por llamarlo así, para darnos la salida. ¿O no, pastora? Usó aquello que tenía que ir en contra nuestro para decirnos cómo teníamos que hacerlo. Usó aquí el que tenía, pastora, ¿o no? Y en medio de eso nos quedamos mirando, después que colgamos, hablamos y ahí está la respuesta. Dijimos, no, pero algo pasó, estuvimos sensibles a eso, pudimos ver la respuesta. Dijimos, no, estábamos mal. Fuera eso, dejamos de pensar en eso y se acabó el problema, hermano, así. Como por arte, no le puedo decir de magia porque no fue magia, pero fue una cuestión que se acabó. El miedo, el susto, todo lo que se levantaba, eso parece que el teléfono parece que iba a sonar, que alguien iba a tocar la puerta, que iban a venir, que algo iba a pasar. Hermano, se acabó. ¿O no, pastora? Se lo digo delante del Señor. Por eso le hablo de estas cosas. Porque conozco cómo Dios puede hacer, lo que Dios puede hacer, aún en medio de las circunstancias en donde usted no ve salida. Cuando Dios nos cambió el contrincante, hermano, le aseguro, orábamos, llorábamos, clamamos misericordia. Y no era ni por nosotros. Y Dios tiene que levantar al mismo que nos quería hacer daño para decir, no, mire, esto es lo que creo que va a pasar, esto es lo que va a suceder, esto es lo que hay que hacer. Porque tenemos que aprender. Escúcheme bien, que cada día Dios nos va a presentar un adversario diferente, porque cuando no es así, usted se queda estancado. Usted cree que crece. Usted cree, escúcheme bien, que agrada a Dios porque canta a Dios, alaba a Dios, salta a Dios, habla en lengua. No. Nosotros, escúcheme, agradamos a Dios porque cada día vamos avanzando, no nos detenemos. El que pone la mano en el arado y mira hacia atrás, no agradará mi alma, dice la Biblia. Entonces hay que seguir avanzando. Hay que seguir avanzando, y cuando usted avanza, los problemas empiezan a quedar atrás.
Imagínense cómo hablaba este gigante a ese pequeño muchacho. Decía: hoy te voy a matar, te voy a despedazar, voy a dar tu carne a las aves del cielo y a las bestias del desierto. Oiga, era para tenerle miedo, ¿no? Porque no eran solo palabras, era un gigante que medía casi 3 metros, estaba acorazado con una tremenda lanza, un tremendo escudo, una tremenda espada, una tremenda armadura, o sea, no era menor. Pero el problema, David lo entendió, que no se lo pusieron ahí. El adversario, ese gigante que tenía, y el problema, la situación que tenía, no era para destruirlo. Él lo entendió al tiro. Escuche, él lo entendió al tiro. A nosotros nos cuesta entender eso. Él lo entendió al tiro. Por eso, ¿qué es lo que van a dar al que mate a este? Por eso que en vez de arrancar, se interesó en el problema. Y es lo que usted tiene que entender, porque Dios tiene algo preparado a través de ese problema para usted. A través de eso Dios quiere hacer algo nuevo en su vida. Quiere posicionarlo. A través de ese problema a lo mejor Dios quiere arreglar algo en mi casa, en mis finanzas, en mi trabajo, no sé, en el área que sea, con mis hijos. Pero como yo todo lo veo malo, como todo lo veo, no con los ojos de la fe, hermanos, yo veo un gigante, veo un problema. Pero cuando empezamos a mirarlo con los ojos de la fe, y esa fe en el Señor, vemos una oportunidad. Vemos una oportunidad para avanzar, vemos una oportunidad para crecer, vemos una oportunidad para que Dios nos posicione. Porque si estamos enfrentando pruebas en la vida, no son para destruirnos, sino para que sepamos, escuche esto, que Dios está con nosotros. Hermano, ¿cómo sabe usted que Dios está con usted si no quiere enfrentar nada? Mire lo que le voy a decir. Por eso Dios tiene que mover sus aguas. Porque si no, usted dice: no, yo sé que Dios está conmigo. Hermano, pero eso es algo, escuche, que sale de boca para afuera, pero no está en nuestro corazón. El pueblo de Israel decía: no, daba el grito de guerra, Dios me nos va a ayudar. Salimos, se vestían, salían a la línea de batalla y volvían atrás. Porque todo estaba en su boca, pero no en su corazón. Y Dios tiene que mover nuestras aguas para que tú sepas que Dios está ahí. Pero ¿cómo vas a saber que tú estás ahí cuando tú te atreves a pasar por esas aguas que se mueven? Porque si estamos enfrentando pruebas en la vida, no son para destruirnos, sino para que sepamos que Dios está con nosotros. Son para que usted sepa que Dios está con usted. Mira al de al lado y hágale así. No sea dura, dígale, duro. Porque ¿cómo va a saber usted que Dios está con usted? ¿Qué dijo Jesús de un pueblo que decía que Dios estaba con él? Este pueblo de labios lo dice, ¿o no? De labios me honra, de labios lo dice, pero su corazón está lejos, pero no creen. Entonces, ¿cómo usted y yo sabemos que Dios está con nosotros cada vez que Dios te saca de esos momentos difíciles, de esos problemas difíciles, de esos gigantes, hermanos, de esos contrincantes nuevos que se van presentando cada día en nuestras vidas? Ahí sabemos que Dios está con nosotros. ¿Sabe por qué? Porque a nosotros nos cuesta poder creer sin ver. Por eso dice la Biblia que después al final vamos a predicar por testimonio. Porque el testimonio ni usted lo puede refutar, no puede negar. Las pruebas se levantan para que las enfrentemos con valentía. Se levantan para que desarrollemos nuestra fe. Las pruebas se levantan para que después de vencerla, escuche, Dios nos pueda llevar a esos nuevos niveles que Él tiene preparado para nosotros. Si dice que andamos, Él nos lleva de victoria en victoria, pues. O sea que hay otra victoria más de bendición. Nosotros somos buenos para quedarnos en la victoria y contando la victoria y contando la victoria y contando la victoria, cuando Dios tiene muchas victorias más. Cuando Dios tiene muchas bendiciones más. Es de bendición en bendición, de victoria en victoria, de poder en poder, de gloria en gloria. Por eso le decía, nos quedamos quietitos, tranquilitos, no hay problema, está todo bien, aquí nomás relajado al sol.
Pero Dios tiene que venirnos a movernos un poco el piso, porque si no, hermano, nos perdemos. Si no, escuchen, nos quedamos quietos, no avanzamos, nos conformamos. Por eso es que se presentan problemas para que usted ejercite su fe. Para eso se levantan las pruebas, para superarlas. Se levantan para que al superarlas nuestras vidas no vuelvan a ser las mismas. Cuando usted vence un problema, su vida no vuelve a ser la misma. Hermano, cambia su estado de ánimo, cambia su cara, cambia cambia todo en usted, cambia el ambiente, cambia la casa. Usted cambia porque dice, yo no sé cómo me demoré tanto en resolver esto si era tan fácil. Claro, ¿viene para qué cosa? Para que usted no vuelva a ser el mismo. Para eso se levantan las pruebas, para que al superarlas nuestras vidas no vuelvan a ser las mismas, así como le pasó al pequeño muchacho llamado David. Las pruebas se levantan en nuestra vida para hacernos cada vez mejores. Mira al de al lado y dígale, ¿quieres ser mejor? Deja de quejarte entonces, dígale. Y aprende a enfrentar las pruebas. Claro, vienen para hacernos mejores. Hermano, ¿para qué una empresa le hace prueba a un producto que va a sacar al mercado? ¿Para qué? ¿Para certificar su calidad o no? ¿Sí o no? Para que ya no solo digan que el producto es bueno, sino que ahora vaya con algo mejor, certificado, con un control de calidad o no. Y cada día usted y yo tenemos que presentarnos a Dios como aprobado, dice Pablo. Aprobado. Y eso, hermano, ¿cómo nos vamos a presentar cada día al Señor aprobado? A través de nuestra fe, pues. A través de esa fe que se desarrolla en las pruebas, que se desarrolla en los problemas, que se desarrolla en las situaciones, que se desarrolla en esos adversarios que se van presentando nuevos cada día en nuestras vidas. Por eso que a pesar de los temores que tengamos o que puedan haber en nosotros, enfrentemos la adversidad. Escucha, enfrentemos la adversidad, no nos dejemos vencer por el miedo, sino que perseveremos. Así se levanten momentos duros en nuestras vidas, pero perseveremos. Le digo por qué, porque un valiente no se deja llevar por los miedos ni la cobardía. ¿Hay algún valiente? Dios puso en usted, aunque usted no diga nada, Dios puso en usted. ¿Qué puso? Espíritu de poder, no de cobardía, dice. Entonces hay que levantarse. Claro, porque un valiente sabe que no hay nada más grande ni más poderoso que Dios. Un valiente sabe que Dios tiene lo mejor preparado para él. Miqueas en el capítulo 2 dice que Dios va delante de nosotros abriendo camino. Miqueas capítulo 2 verso 13. Dice, subirá el que abre caminos delante de ellos. Abrirán camino y pasarán la puerta. ¿Por qué abrirán camino y pasarán la puerta? Porque, escuche, porque Dios va delante de nosotros abriendo camino. Por eso usted y yo vamos a entrar, vamos a abrir la puerta y vamos a pasar. Abrirán camino y pasarán la puerta y saldrán por ella, y su rey pasará delante de ellos, y a la cabeza de ellos Jehová. Escuche bien, Dios va adelante. Dios va adelante. Por eso cuando usted ve una puerta, escuche, una puerta cerrada, usted la ve porque lo está viendo con los ojos humanos. Cuando usted ve una puerta cerrada, la está viendo porque lo está viendo naturalmente, pero empieza a verlo con los ojos de la fe y va a empezar a ver a Dios actuar delante suyo. Va a empezar a ver a Dios moverse delante suyo, y usted va a empezar a avanzar y se va a dar cuenta que va a poder pasar por esa puerta que usted la veía cerrada. Eso indica esto, indica que la victoria suya y mía está garantizada. Esto indica que venceremos y que lo haremos solamente de la mano de Dios, así como lo hizo también el pequeño David frente al gigante. Según de Timoteo 1:7 dice que Dios no nos ha dado o no nos ha hecho cobarde. Dice que Dios no puso en nosotros espíritu de cobardía, sino al contrario. Porque lo que Dios puso en nosotros fue poder. Escuche, lo que Dios puso en usted fue poder. Dígale al lado, no es cobardía, dígale.
Dígale, es poder. Dígale, repite poder, dígale. Echa fuera la cobardía, dígale. Según de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. ¿Qué es lo que Dios no le ha dado a usted? Entonces, ¿por qué tiene miedo? ¿Por qué tiene miedo? Ya le dije la respuesta a lo de Miqueas. Porque no vemos, escúcheme, no vemos eso que enfrentamos, el gigante, la puerta, la enfermedad, lo que sea, con los ojos de la fe. No vemos lo que estamos viendo con los ojos espirituales. Lo estamos viendo con los ojos naturales. Por eso todo lo que entra, escúcheme, todo lo que vemos con la vista natural entra a nuestra mente y nos llena de temores. Cuando usted ve algo que pasa afuera, escuche que es malo, ¿qué empieza con usted? ¿No empieza temor? Si ve algo que pasó en la esquina, dice, no me voy por acá porque me da miedo irme por ahí. Porque lo vio con los ojos naturales, con la visión, con la vista. Pero cuando usted y yo empezamos a ver las cosas con los ojos de la fe, ¿sabe lo que empieza a suceder? Empezamos a ver puertas abiertas. Escuche, empezamos a ver puertas abiertas y empezamos a ver cómo lo que está torcido se empieza a enderezar en medio nuestro. Empezamos a ver que se empieza a cumplir la palabra donde dice que Dios empieza a allanar nuestros caminos, que Dios empieza a enderezar las sendas torcidas, las veredas torcidas, porque Él va delante nuestro, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Diga conmigo, dominio propio. Por eso antes de hacer algo que no agrade a Dios, deténgase. Porque si no se llena de miedo, se llena de temor. Escuche, y el enemigo hace presa fácil de usted y empieza a controlar su vida. Después usted dice, hoy quiero vencer esto, pero no puedo. No puede, ¿sabe por qué? Porque usted le ha dado lugar. Ha cedido su autoridad a Dios. Ha cedido la autoridad que Dios le dio al enemigo. Porque ya sabe que Dios a usted no le dio ese espíritu de cobardía. No le dio ese espíritu para que usted dude, tenga miedo o desconfíe, escuche, de lo que Dios puede hacer. Sino que dice claramente de poder, de amor y de autocontrol, dominio propio. Entonces recordemos y tengamos presente que los valientes no se quejan, que los valientes no reniegan. Escuche, que los valientes no se rinden, que los valientes no dudan. Tenga en cuenta que los valientes, los que tienen ese espíritu que Dios ha puesto en ellos, hermanos, son canal de bendición para otros. Que los valientes no se rinden. ¿Por qué? Porque Dios no puso esa clase de espíritu en ellos. Entonces, si usted se está rindiendo, tiene que detenerse a meditar a qué le ha dado lugar allí en su vida a usted. Se lo repito, si usted se está deteniendo, si usted está lleno de miedo, lleno de dudas, hermano, se tiene que detener a meditar. A meditar el por qué está pasando eso dentro suyo. Porque la Biblia dice que Dios no nos ha dado ese espíritu. Dice claramente que Dios no nos ha dado ese espíritu para detenernos, para llenarnos de miedo, para dudar, para quejarnos, para vacilar, para volver atrás, para escondernos. No, sino que dice espíritu de poder. Por eso escudriñemos las Escrituras, porque hay promesas en la palabra de Dios que nos fortalecen y que nos animan a seguir adelante. Aprendamos a dar gracias a Dios también por eso, a dar gracias porque Él no puso espíritu de miedo. Él no puso espíritu de temor, de cobardía en nosotros, sino un espíritu de poder, o sea, un espíritu, escúcheme bien, que cuando ve una situación, enfrente una situación, dice, hey, yo sí puedo, sí se puede. Porque como dice Miqueas 2, delante de nosotros subirá el que abre caminos. Y abriremos la puerta y pasaremos por ella. O sea, eso que se cerró, diga conmigo, se va a abrir. Claro, lo que se cerró se va a abrir. ¿Y sabe por qué se va a abrir? Porque delante de nosotros va aquí el que nos ayuda. Entonces la promesa es que Dios irá delante de nosotros abriendo camino. Porque eso fue lo que hizo Dios con David. Fue delante de él y él enfrentó la adversidad y la prueba en el nombre del Señor. Dijo, no, yo en el nombre del Señor iré y lo venceré. Y cuando el gigante lo provoque y lo quiera amedrentar, dijo, no, tú has insultado al ejército del Dios viviente, le dijo.
Y yo hoy día vengo, te voy a enfrentar, te voy a cortar la cabeza, te voy a matar a ti y a todo el ejército, le dijo. Y voy a dar sus presas, sus carnes, sus restos, le dijo, a las aves del cielo y a las bestias del desierto. Por eso le dice, tú vienes a mí con lanza, espada y jabalina. Le dijo, más yo voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Cómo iba él a él? ¿Cómo iba a enfrentar el problema, ese nuevo adversario? En el nombre de Jehová de los ejércitos. O sea, cuando dice en el nombre, dice con toda mi confianza en él. Por eso el gigante lo miraba y lo menospreció. Este cabro chica, miren al que me envíe. Todos los filisteos se rieron. Por eso el gigante dice, ¿acaso soy yo perro que me envían a este? O sea, el gigante dice, hey, tan mal me miran que me envían a este cabro chico. Pero ese cabro chico no iba solo. Escuche, ¿y dónde estaba la confianza que no iba solo? Cuando le quisieron colocar armadura natural, él dijo, no, dijo, si Dios va conmigo yo no necesito nada de ustedes. Escuche, y fue de una forma que era antihumana. Fue con un par de piedras y una honda para lanzarla. Escuche, fue con un par de piedras y una honda para lanzarla. Entonces, ¿qué necesita usted? ¿Qué está esperando usted para salir de su situación, salir del problema? ¿Qué espera, hermano? Nosotros hemos estado esperando que me hable el Señor pastor. No, Dios todos los días nos habla. Y cada día Dios nos da una oportunidad para avanzar. Nos da una oportunidad para crecer. Nos da una oportunidad, escuche, para salir de la situación que enfrentamos. Pero nosotros, hermanos, le digo siempre, le prendemos vela a las situaciones. Nos acostumbramos tanto al problema que después empezamos, escúcheme bien, empezamos a aceptarlo y empezamos a renunciar a la victoria que Dios nos dio en medio de esa situación. Empezamos a renunciar. ¿Y sabe por qué? Porque no queremos tomar lo que Dios tiene preparado a través de usted y yo vencer en medio de las circunstancias. Los problemas nunca vendrán para destruirnos. Y eso nos cuesta todo. Nosotros tuvimos una experiencia muy fea. Y sufríamos, y llorábamos, y clamábamos a Dios. Pero el problema no vino para eso. Vino para enseñarnos. Vino para poder hablarle de lo que le estoy hablando el día de hoy. Para eso vino, para yo poder, escúcheme, aprender de ello y poder de lo que yo aprendí, poder hablarle a usted también. Para eso vino ese gigante, un problema nuevo. Todos ya hemos enfrentado muchos problemas, muchas cosas, hermano, y Dios siempre ahí. Pero Dios nos cambió un día el gigante. Nos cambió el adversario. Y cuando nos cambió el adversario no sabíamos qué hacer. Cuando teníamos que seguir haciendo lo que hacíamos antes, como hacía David. No, el Dios que estuvo con el oso y el león está hoy día conmigo también aquí. Pero no lo entendimos tampoco. Y orábamos, no retrocedimos, sino que oramos, pero no salíamos de la situación. Hasta que un día dijo el Señor, ok, dijo. Permanecieron ahí, no retrocedieron, sino que al contrario, más buscaron. Oiga, levantó al gigante para darnos la salida. Levantó al gigante para decirnos lo que teníamos que hacer y entendemos, estamos preocupándonos de más. Pero aprendimos una lección. Escúcheme bien, que cada día hay un problema diferente y que si Dios pudo ayer, también puede hoy día. Claro que si Dios ayer nos dio la salida, hoy día nos las dará también. David lo dijo. El mismo Dios que estuvo ayer conmigo con el gigante, con el oso, con el león, estará hoy día también para enfrentar a ese otro gigante. Para enfrentar a ese otro contrincante. Porque eso fue lo que hizo Dios con David. Dios fue delante de él y enfrentó la adversidad y la prueba en el nombre del Señor. Entonces, hermano, hagamos esto el día de hoy. Levantémonos a enfrentar la adversidad, levantémonos a enfrentar las duras pruebas con valentía, sabiendo que en el nombre de Jesús tendremos la victoria. Sabiendo también que al vencer seremos promovidos en Cristo a nuevos niveles. Claro que al vencer en Cristo vamos a ser promovidos a nuevos niveles de fe, nuevos niveles de oportunidad. Hermano, a cambios que naturalmente no podrían haber ocurrido en nuestra vida, en nuestras casas, en nuestras familias. Vamos a ser promovidos a eso.
Pero levantémonos cada día con esa expectativa, levantémonos cada día a ver las situaciones, cual sean, del porte que sean, con los ojos de la fe, conforme a lo que está escrito, conforme a la palabra de Dios, porque Dios quiere hacer algo a través de lo que está escrito, a través de Cristo en usted. Nuestra fe será diferente y aprenderemos verdaderamente a conocer a ese Dios de victoria. A ese Dios que nos da la victoria cada día. Si usted y yo nos levantamos cada día a enfrentar los problemas con los ojos de la fe. Eso hizo David. Escucha, él dijo, no, yo enfrento al león, mi rey, yo lo enfrento, lo mato todos los días. Cada vez que viene, porque dice, cada vez que viene el oso o el león, o sea, no venía una vez. ¿O no? Cuando dice cada vez que viene, está hablando de que venía varias veces, varias situaciones pasó lo mismo. Y habla con tanta confianza como que ya estaba acostumbrado a enfrentar siempre esas situaciones. Pero ahí Dios le cambia el problema. Ahí Dios le cambia la circunstancia. Y ahora le coloca un gigante, un paladín de guerra, más encima que medía 3 metros casi. Con arma, escúcheme, arma exclusiva que ni siquiera los soldados podían cargar. Le cambia el adversario. Pero cuando le cambian el adversario, escúcheme, ¿sabe cómo David lo enfrenta? Mirando con mucho más interés al contrincante nuevo que tenía, escúcheme, para poder enfrentarlo. No se atemoriza, sino que se interesa por él. Tú interésate por vencer tu problema. Interésese, hermano, por vencer su problema. Acuérdese, si usted se interesa, le pone ahínco, va a encontrar, escuche, la respuesta de Dios detrás de aquello. La va a encontrar. David dijo, sí, así que esto van a hacer, yo voy, dijo. Y aunque no fuera por esto, dijo, voy igual. Cuando su hermano le dijo, ¿qué haces acá? ¿Por qué no estás allá? Con tus problemas, con tus situaciones. Dijo, ay, ustedes son pura boca, le dijo. Mero hablar, le dijo. Ustedes son mero hablar nomás, le dijo. Son pura boca, le dijo. Yo sé que ustedes gritan en la mañana, gritan al mediodía, gritan en la tarde y después se van a esconder. David le dice, llevan 40 días así, gritando. Hablando de Dios. Que Dios es con ustedes, le dice. Pero cuando tienen que enfrentar al gigante, están todos escondidos atrás, le dice. Eso le quiere decir cuando dice, ay, son mero hablar nomás, le dice, son pura boca ustedes, puro hablar. No se les ve nada, no hacen nada, no provocan nada. Por eso él va y lo suelta y se aparta de ellos. Se aleja de su hermano, de Eliab. Escucha, se alejó de su hermano y va a donde los otros y dice, cuénteme de nuevo, ¿qué? ¿Cuánto? ¿Qué es lo que dan? ¿Qué es lo que hay después de esto? Y le vuelven a repetir lo mismo, dice la Biblia. Y escucha a uno y le va a contar al Saúl que anda un cabro chico diciendo que quiere pelear con el gigante, como nadie quería hacerlo. Imagínense, pues. ¿Cuál era la cobardía? Que aceptaron que fuera un niño de 15 años y no uno de ellos que eran guerreros, que decían ser guerreros. Imagínense. El niño quería ir y los que tenían que ir. Claro, el niño quería ir y los que tenían que ir, los ungidos, los soldados, los guerreros. ¿Y sabe qué es lo que pasa cuando entra el miedo? Usted tampoco deja avanzar a los demás. ¿Sabe qué le dijo Saúl a David? Tú no puedes ir, le dijo. Tú no puedes ir, le dijo. Eso le dijo Saúl, el rey. Le dijo a David, tú no puedes ir, le dijo. Porque él es un gran guerrero. Literalmente le dice, no, eso es para gente grande. Le dice, para otra gente, no para ti. Por eso, ¿sabe lo que tuvo que hacer David? Decir, no, pues le dijo. Si yo cuando estaba en el campo, venía el oso, las veces que venía yo peleaba con él. Escucha, ¿sabe lo que está diciendo? Cuando tenía que enfrentar problemas, lo enfrentaba no como ellos, lo enfrentaba de una manera diferente. Por eso cuando David le quiere, escuche, cuando le quieren pasar armadura, él dice, no, dice, yo tengo lo mío. Así dijo David, no, dijo, no, sáquenme esto, ¿para qué me pasan ustedes? Agarró lo que tenía. En su morral tenía 5 piedras y tenía su honda. Dijo, yo con esto voy a ir a honrar a Dios.
Porque el miedo te detiene a ti y detiene a los demás. Y ese es el peor error. Ese es el peor error. ¿Sabe por qué? Porque ahí había un joven que quería enfrentar un gigante. Y el rey no lo quería dejar. Por eso que él tuvo que tuvo que decirle: no, está bien, no me mires así. Tengo 15 años, le digo. 16, 17 a lo mejor. Le dijo: pero yo he estado en batalla que tú no has visto. He estado peleando en lugares en donde tú me has visto. Y a lo mejor usted ha estado orando ya escondida, pidiendo a Dios escondida donde nadie lo ve. Pero tenga por seguro que Dios lo va a honrar. Tenga por seguro que esas luchas que usted pelea en el silencio, esas batallas, esos momentos de oración, esos momentos que usted clama, esos momentos que usted pide a Dios, Dios a usted le va a honrar. Porque Dios no se olvida de eso. Por eso Dios toma a David, y lo que no podía hacer un ejército que tenía, escuche, armas de guerra que eran grandes. Saúl era hijo de un benjamita, era el más grande de la tribu, el más grande. Y no era capaz de enfrentar el problema. Y ese muchacho que no tenía ninguna cualidad, pero tenía fe. No tenía ninguna cualidad, pero tenía fe. Dijo: yo voy. Saúl dijo: no, no puedes ir, nosotros no podemos. Él dijo: no, yo voy. Y Dios lo honró. Póngase en pie, por favor. Y Dios lo honró, porque eso hace Dios con la fe. Eso hace Dios cuando usted coloca la fe en Él, su vista en Él, su confianza en Él. Escúcheme, usted no necesita armadura. Necesita lo que Dios ha puesto en usted para empezar a hacer hazañas, para empezar, escuche, para que se le empiecen a abrir puertas delante suyo. Porque no es usted el que la abre, es su confianza que tiene en Dios. Es la fe que usted tiene en Dios, escuche, la que abre puertas delante suyo, y usted puede pasar por ella y atravesar por ella a lo que Dios ha preparado para su vida. Es la confianza en Dios. Él es el que va abriendo camino delante nuestro. Él es el Rey, escúcheme, el que va abriendo puertas delante de usted. Por eso Apocalipsis dice que aunque tus fuerzas hayan sido pequeñas, aunque tus fuerzas sean pequeñas, dice, ¿sabe lo que dice Apocalipsis? Dice: hey, no han negado mi nombre. Y esa es la causa por la cual dice: y yo abriré una puerta delante tuyo. Ahí dice: y yo abriré una puerta delante tuyo, porque es Dios el que va adelante abriendo puertas. Es Dios el que va adelante cuando usted se enfoca en Él. Escúcheme, abriendo una puerta para usted, que cuando la vemos con los ojos humanos está cerrada, imposible de abrir. Pero cuando lo vemos con los ojos de la fe, Dios la abre. Dios la abre, hermano, Dios la abre. Y usted puede pasar a través de ella. Y cuando pasa a través de ella, después de ella, ¿sabe con qué se encuentra? Con la respuesta de Dios. Escuche, con la respuesta de Dios. Porque cada vez que Dios nos presenta desafíos es para que crezcamos, es para que ascendamos, es para promovernos. Por eso hay que reprender ese espíritu de miedo. Hay que reprender ese espíritu, escúcheme bien, de incredulidad. David se lo tuvo que reprender literalmente cuando le dice a Saúl: hey, si yo he estado peleando con osos, con leones, literalmente, apuesto que tú no has peleado con eso, le dijo. Por Saúl quedó como para adentro. Bueno, le dijo, que Jehová esté contigo, le dijo. No hay yo qué más decirle, no tenía argumento. Escúcheme, no tenía qué más decirle. Cuando tú no tienes argumento, deja que Dios haga su voluntad. Porque si usted no cree, usted va a ver, escúcheme, lo que Dios hará con el otro. Cierre sus ojos, vamos a orar al Señor. Señor, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Te damos gracias porque tu palabra es buena, Señor. Porque tu palabra es oportuna, porque tu palabra siempre llega a tiempo. Porque tu palabra, Señor, siempre viene a nuestras vidas, Dios mío, para enmendar nuestro camino. Viene a nuestras vidas para poder, Dios mío, llevar nuestras decisiones, Padre, a la voluntad tuya, a las decisiones tuyas, Señor. Tu palabra viene para que nosotros podamos, Dios mío, llevar lo que pensamos, Padre, a lo que establece la Escritura para nuestras vidas. Señor, allí está el camino trazado para nosotros.
Y mientras caminemos por ese camino, Señor, caminaremos con puertas abiertas. Mientras caminemos por tus caminos, Señor, veremos el favor, la gracia. Veremos, Padre amado, cómo tú te glorificarás en cada situación que enfrentemos.